Entonces, vamos a avanzar, vamos a comenzar con una oración, vamos a orar para que el Señor pueda acompañar, le vamos a entregar este programa en las manos del Espíritu Santo para que Él se pueda hacer presente y cuando nosotros repasemos este capítulo tan importante del conflicto de los siglos, el capítulo 29, el juicio investigador, podamos hacerlo con su bendición, con la bendición del Espíritu Santo. Dios quiera que podamos lograr que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón con tanto poder de que podamos ver lo que Él quiere que hagamos en este capítulo. ¿Me acompañás en oración así? Querido Padre Celestial, gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros. Gracias porque tú has armado este grupo. Queremos pedir que nos capacites, nos habilites, por favor, que nos des tu bendición. Todo cuanto hagamos sea conforme a tu santa y divina. Señor, hoy vamos a hacer algo muy lindo, que es repasar el capítulo juicio investigador. Te pedimos, Señor, Padre, que tú hagas que podamos esta bendición estar con tu Espíritu, para que Él nos enseñe a través del Espíritu. Pedimos en el nombre de Jesús. Allí donde estás, por favor, busca tus apuntes y vamos a comenzar ahora, en este momento, con la primera pregunta que teníamos para analizar, ¿ok? Vamos allí a la primera pregunta que decía: ¿quién es el juez, el abogado, el acusador y los testigos en el juicio celestial? ¿Quiénes son? Vamos a ver si me podés contestar, por favor, si me podés pasar lo que vos pensaste, lo que vos viste, lo que vos leíste acerca de esto. ¿Quién es el juez? ¿Quién es el abogado? ¿Quién es el acusador? ¿Quiénes son los testigos? Hay un versículo que es con que lo que empieza el capítulo 29, y es el versículo 9 y 10 del libro de Daniel. Mira lo que dice: estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestos tronos, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros se abrieron. Muy bien, aquí ya van compartiendo. El juez es Dios. Muy bien. Dios es el juez, Jesús es el abogado. Muy bien. Aquí también Luciana Boschi, el juez es Dios, el abogado es Cristo Jesús, el acusador Satanás y los testigos del juicio, los ángeles. Excelente, muy bien. Bueno, van participando, muy bien, me gusta verlos participar allí. Entonces tenemos aquí que nos dice que el anciano de días es Dios el Padre, quien debe presidir el juicio, dice la página 533, el segundo párrafo. Los santos ángeles como ministros y testigos. Los ángeles de Dios, las inteligencias celestiales, son los testigos de todo esto. Ellos están mirando todo lo que pasa con el juicio. Déjame decir una cosa especial acerca del juicio. No sé si te pasa, pero hay muchas personas que cuando escuchan la palabra juicio ya tiemblan. Pero el juicio se hace a favor de los santos. El juicio no se hace para acusarte, se hace para salvarte, porque eres una víctima. Claro, somos víctimas de las circunstancias. Nacimos en este planeta, en estas circunstancias de pecado, en este planeta que nos está contaminando la vida. Ya nacemos contaminados por el pecado, somos pecadores desde que nacemos, como lo estudiamos ya en el capítulo pasado. Entonces se hace el juicio para poder salvarte, para poder salvarme. Y allí tenemos al acusador, que es el diablo. Tenemos también al Hijo del Hombre, ¿sí? Hablando del Hijo del Hombre, en la página 533, el tercer párrafo nos dice: la venida de Cristo, escrita aquí, no es la segunda venida. Cuando el Hijo del Hombre se acerca hasta el anciano de días, no es la segunda venida, sino que nos dice que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días, en 1844. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí en la presencia de Dios da principio a los últimos actos de su ministerio en el beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra de juicio y hacer expiación a aquellos que resultan
Nosotros sabemos que, y lo estudiamos en la escuela sabática, ahora hace poquitito, que hacia el final de los 2300 días de tardes y de mañana, Jesús entró del lugar santo al lugar santísimo. Y desde entonces está obrando para expiación. Espero que hayas podido ver el capítulo 10, donde desarrolla de la expiación, desarrollaba de lo que se está haciendo ahora. Lo que el sumo sacerdote hacía allí en el santuario del desierto, en aquel momento, un día, desde 1844, Jesús se encuentra haciéndolo. Vamos a seguir avanzando un poquitito con respecto a esto. Vamos a ir a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los libros por los cuales se analiza cada caso? O sea, cada persona. ¿Cuáles son esos libros? Muy bien. Estamos entonces allí con el libro de la vida, el libro de los pecados, el libro de las memorias. Es más, cuando ustedes se dan cuenta que aparece el libro de las memorias, que es el libro de las memorias, que aparece en Malaquías capítulo 3, versículo 16. Según el capítulo 29 del conflicto de los siglos, ¿qué se anota en el libro de las memorias? ¿Qué se anota allí? Hay unas citas interesantes. Aquí aparece, ya cuando ustedes pongan, se las voy a leer, nuestros nombres y nuestras obras, las buenas obras, dicen aquí. Muy bien. En el libro de la memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre, dice Malaquías 3:16. En el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. Tú cuentas los pasos de mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están en tu libro? Salmo 56:8. Así que en el libro de la memoria, así como están participando ustedes, se anotan nuestros nombres y también se anotan las obras buenas que tenemos. Obras buenas. Ustedes ven que después el capítulo habla de los libros de memorias. Este es el libro de las memorias que aparece en Malaquías capítulo 3, versículo. Pero allá, al libro de los pecados, aquí ya lo empieza a hablar del libro de los libros de memorias. Está el libro de las memorias de lo bueno, pero también hay un libro que memoriza ahí todo lo malo que hacemos. También. Sigue diciendo la cita de Conflicto de los Siglos, página 535. Hay además un libro en el que figuran los pecados de los hombres. ¿Sí? Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. También nos dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36 y 37. También nos dice Isaías capítulo 65, he aquí que esto es escrito delante de mí, vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres, dice Jehová. Así que tenemos estos libros. Está el libro de la vida, donde están los nombres de aquellos que se van a salvar. El libro de las memorias buenas, podríamos decir, que es donde se anotan todas tus obras buenas. El libro de los pecados o de las memorias malas, donde se anotan las acciones inicuas, los pecados que cometemos, los pecados que cometemos hacia Dios, ya sean pecados de iniquidad, pecados de errar al blanco, cualquier tipo de pecado que cometemos, hasta si es en pensamiento o de palabras, allí se anota también. Laurita Rodríguez, está también buenas obras, cada tentación vencida, cada pecado vencido, voluntad expresada, acto de sacrificio. Excelente, excelente. Vamos a otra pregunta, a ver qué nos dice aquí la tercera pregunta. ¿Cuál es el orden en el juicio? ¿Por quién empieza? Mientras yo les voy a ir leyendo aquí una cita muy interesante. Frente a cada nombre de los libros del cielo, aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las admoniciones y reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados. Todo fue registrado por el ángel. Así que todo es al lado de que puedan eximirnos de pagar ese pecado.
Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a pedir. Si hay algún pecado que no ame, algún pecado. Muy bien, comienza por los muertos. ¿Cuál va a ser el primer nombre o cuál fue el primer nombre que se trató allí? A ver, ¿cuál fue el primer nombre que se trató en el juicio investigador? Es decir, ¿cuál será el primer nombre que se trató allí? Vamos a ver qué me decís. Lo que dice aquí es muy interesante. Página 536. Página 536. Párrafo 3. Página 536. Párrafo número 3. Acá Silvia nos dice que el primero puede ser Adán. Bueno, puede ser, pero si comienza por los muertos, ¿quién será el primero que aparece en el libro? Vamos a ver quién será el primero que aparece en el libro. Nos dice, los justos ya muertos no serán resucitados más que después del juicio en el cual habrán sido juzgados, digno de la resurrección de vida. No estarán pues presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus causas halladas. Así es, comienza por los muertos. Todos ponen a Adán. Muy bien, Ale, muy bien. Ahí nos pusieron Abel. Exacto, Abel es el primero. Y ahora todos ponen a Abel, ¿no? Muy bien, excelente. Es Abel, la persona que primero seguramente fue analizada fue Abel, porque fue la primera persona que murió. Así que Abel es la primera persona que seguramente fue analizada en el juicio celestial, en el juicio investigador, porque fue la primera persona que murió, el primer ser humano que murió en el planeta Tierra. Está bueno esto. Es interesante pensar que el primer caso que se trató fue el caso de Abel. El caso de Abel. Muy bien, vamos a avanzar un poquitito más. Vamos a ir avanzando. Hay unas citas interesantes aquí que marqué con rojo. Dice así: a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, la vida de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se hayan arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras serán borradas de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés: al que haya pecado contra mí, a este borraré del libro. Y el profeta Ezequiel dice: si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, todas las justicias que hizo no vendrán a mi memoria. Aquí hay una pregunta. No sabía, pensaba que empezaba por la casa de Dios. Claro, el juicio empieza por la casa de Dios. Y empieza por los muertos justos, de los cuales Abel es el primero. ¿Sí? Cuando hablábamos de por dónde comenzaba, estábamos hablando de entre los muertos y los vivos. Pero de los muertos comienza con la casa de Dios. Siempre comienza primero con la casa de Dios. Todos los juicios de Dios comienzan primero con la casa de Dios. Para eso, si quieren asegurarse, lean capítulo 9 del libro de Ezequiel y pueden leer también capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Allí nos dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Entre ellos el primero será Abel. Muy bien, sigamos leyendo. Si llegas a este punto, por favor, te voy a recomendar que puedas resetear por ahí, actualizar. Por ahí tal vez se te atrasó un poquito la programación. Veo que algunos están contestando ahora recién y puede ser que vengan un poquito atrasados. Reinicialo al link, entonces podés estar a tiempo junto con todos nosotros. Hay algo interesante que leíamos acá. Primero comienza con los muertos y después con los vivos. ¿Hay alguien que pueda saber cuándo comienza el juicio de los vivos? ¿Puede haber algún dato para saber cuándo comenzará el juicio de los vivos? ¿Leíste algo al respecto en este capítulo? Por favor, comentalo. Mientras te leo otra cita muy interesante.
Dice así: a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios. Interesante. Aquí nos pregunta Fuentes, no sé quién es, pero dice SD Fuentes, Sandra Fuentes tal vez. ¿Este juicio es solo para la casa de Dios? Porque dice que el juicio de los impíos es obra posterior. Claro, el juicio de los impíos, la corroboración del juicio de los impíos es obra posterior. ¿Por qué? Porque la vamos a hacer nosotros en el milenio. Pero eso lo vamos a dejar ahí en stand-by para cuando lleguemos al capítulo que nos habla acerca de ellos. Erika Terzaghi, el tiempo señalado al final de los 2300 días, comenzó la obra de investigación y borramiento de los pecados. Excelente, Erika, muy bien, excelente. Allí pusieron otra vez el link, muy bien, gracias, para ver si alguno puede avanzar. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Alguien leyó algo sobre cómo saber cuándo es el juicio de los vivos? Soy Silvia, la hermana de Marcela Fuentes. Bueno, Silvia, Dios te bendiga, no sabía quién era, no quiero referirme a ustedes con... En 1844, no, el juicio de los vivos. ¿Cuándo habrá comenzado el juicio de los vivos? ¿Alguien sabe? Ya estarán pasando revista en el juicio de los vivos, tenemos información. Bueno, déjenme que les voy a leer una cita para dejar la atención en esto y para que todos podamos ir allá. Página 544 del libro Conflicto de los Siglos, segundo párrafo. Página 544, segundo párrafo. Dice así: solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde ya hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Marcos 13:33 y Apocalipsis 3:3. Bienvenida, Mariana, aunque recién podés abrir, después lo podés mirar en diferido los minutos que ya comenzamos. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Así que no sabemos cuándo empezará el juicio de los vivos. No tenemos ni idea. El espíritu de profecía nos dice pronto. Nadie sabe cuándo. Laura Rodríguez nos dice: los vivos no son juzgados. Sí, son juzgados. Llega un momento en que los vivos son juzgados, porque los vivos tienen que ser juzgados antes del fin del cierre del tiempo de la gracia. Si no tenés idea de lo que estoy hablando con el fin del cierre del tiempo de la gracia, tranquilo, tranquila, que más adelante lo vamos a estudiar con minuciosidad en el conflicto de los siglos. Pero el juicio de los vivos, Rubén Medina nos dice: los vivos estamos en juicio todos los días. Sí, estamos en el proceso de juicio, pero los casos nuestros, nadie sabe cuándo serán juzgados. El juicio investigador sobre las personas que están vivas junto antes del cierre del tiempo de gracia, nadie sabe cuándo empezará. ¿Ok? Vamos a avanzar. Siguiente pregunta que teníamos en la lista que les pasé en el grupo. ¿Cuál es la orden en el juicio? No, ese ya está. Levítico 16. ¿Quién representa a Jesús y quién representa a Satanás? ¿Qué representa el día de la expiación? En Levítico 16. ¿Quién representa a Jesús y quién representa a Satanás? A ver si alguno de ustedes me puede decir quién representa a Jesús y quién representa a Satanás. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Vamos a ver. Esa pregunta. A ver, ¿qué me dicen ustedes de quién representa a Jesús? Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores, dice. Ahora, él señala la historia de sus vidas. Esta cita está muy buena, ahora te la voy a leer. Aquí Silvina nos ha respondido: sacerdote representa a Jesús. Macho cabrío, que era para Azazel, representa a Satanás. Día de la expiación, día de liberación y redención. Muy bien, excelente Silvina.
El sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo ante la presencia de Dios, que se reflejaba en la Shekinah, la gloria de Dios, sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, entre medio de los dos querubines que cubrían con sus alas esa gloria, ese sumo sacerdote que llegaba hasta ahí representa a Jesús. El cordero, el macho cabrío, en este caso que se mataba y se llevaba la sangre adentro, representa a Jesús. Y el macho cabrío que se dejaba fuera, donde se depositaban todos los pecados, se confesaban todos los pecados del pueblo y se los sacaba al desierto, ese representa a Satanás. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando Jesús venga a buscarnos. Satanás va a quedar en el desierto, va a quedar en este planeta que va a quedar desierto. Este planeta va a quedar deshabitado. Este planeta va a quedar por 1000 años para que Satanás piense en toda la obra de pecado que hizo en el universo y aquí en la tierra y todos los actos malos que hizo. Así va a quedar como el macho cabrío de Azazel, que era dejado en el desierto, dejado allí para que allí quede. Muy bien. ¿Cómo hace Satanás para reclamarte ante el juicio? ¿Puede Satanás reclamarte ante el cielo? Bueno, mirá lo que utiliza Satanás para reclamarte. Página 537, segundo párrafo. Dice así. Perdón, página 538, primer párrafo. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora, él señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que les indujo a cometer y a causa de esto los reclama como sus súbditos. Los pecados que nosotros cometemos son el derecho que obtiene Satanás para reclamarnos ante el trono del universo. Es el derecho que obtiene Satanás para reclamarte y vedar las bendiciones del cielo. ¿Te acordás de la historia de Acán? Allí estamos hablando de derecho colectivo. El pueblo de Dios perdió la bendición de Dios y la protección de Dios, culpa de una sola persona, Acán y su familia. Escondieron lo que él había tomado del anatema, había tomado de Jericó. Y entonces, ¿qué pasó? Como Acán pecó contra lo que Dios había dicho que no tomen, Satanás reclamó derechos sobre todo el pueblo de Israel. Y cuando después de atacar Jericó fueron a atacar a otra ciudad pequeña que se llamaba Jai, lo sacaron corriendo. Lo sacaron a las vueltas. Y entonces Josué rasga sus vestidos y llora. Y Dios le dice, no llores, hay pecado en el campamento, no los puedo bendecir. Acordate que te recomendé, me parece, y lo hago ahora. Hay una serie que grabamos que se llama Esperanza Asegurada. Habla sobre los derechos celestiales en la vida de los hijos de Dios. Si todavía no estudiaste nunca esto de los derechos celestiales, estaría bueno que lo hagas. Con Esperanza Asegurada en YouTube y búscalo. Y allí podrás en 6 sermones analizar el conflicto cósmico, la base, y después el conflicto que tenemos cada uno de nosotros, de forma personal y colectiva. Ahora bien, acá nos dice que Satanás nos reclama. ¿Qué hace Jesús? Jesús lo que hace es esto. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, abajo, Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe. ¿Cómo puede hacer Jesús como abogado tuyo para defenderte y que Satanás no te reclame? Lo que puede hacer Jesús es mostrar tu arrepentimiento. Pero si no estás arrepentido y no estoy arrepentido, estamos fuera del alcance divino de protección y bendición. ¿Por qué? Porque Satanás nos reclama. Primera de Juan 3:8 nos dice, aquel que practica el pecado es del diablo. Así que si nosotros estamos practicando el pecado en alguna de estas cosas que aquí nos dice, la historia de nuestra vida, el carácter, la falsa de semejanza con Cristo, nos induce a cometer pecados, nos reclama con esos pecados que practicamos. Dios quiera que si estamos practicando algún pecado, si tenemos algún pecado que no confesamos, podamos orar, mi hermano y mi hermana, para que el Señor Jesús nos habilite y nos capacite con su Espíritu Santo para recordar lo que tengamos que recordar, para recordar aquellos pecados que tal vez cometimos y no confesamos, y entonces podamos arrodillarnos y confesarlos, para que al lado de ese pecado, como leímos hace un momento, se pueda poder perdonado. Ya no nos culpen por ese pecado ya lo pagó Cristo Jesús. Vamos a ver otra pregunta más, a ver cómo están por ahí, y mientras voy a ir compartiendo otras citas con ustedes. ¿Qué cosas anotan en los libros del cielo? A ver, ejemplos de cosas que anotan en los libros del cielo. Dice así esta cita, que está muy
buenas. En la página 540, primer párrafo. En el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados, de acuerdo con las obras escritas en los libros según sus obras. ¿Cuándo te van a borrar los pecados? Cuando tu nombre pase por el juicio celestial. Mientras tanto, como leímos en citas anteriores, al lado de tus pecados que confesaste aparecerá perdonado. Y cuando llegue tu nombre en el juicio, te los borran, te los eliminan, te los sacan de allí. A ver, acá ya empezaron a contestar. Acciones, ¿sí? Muy bien. Nuestras acciones son anotadas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Actos de bondad, excelente. Los actos de bondad que nosotros hacemos para otras personas son anotadas en los registros celestiales. Mentiras, malas acciones, el egoísmo escondido. También las buenas y las malas acciones. ¿Qué más? Había ejemplos bien claros. Por ejemplo, en la página 541, en el segundo párrafo, tenemos ahí un montón de ejemplos. Actos de amor y palabras de fe, nos dice Luciana. Sí. Actos buenos que hacemos, buenas y malas obras. Les voy a leer algunos. El capital, cómo empleamos el talento que cada uno tiene, los talentos que Dios nos dio. El capital, el dinero que Dios nos dio, a ver cómo lo empleamos. Las facultades que Dios nos dio, a ver cómo lo empleamos. Nuestro tiempo, se anota cómo empleamos nuestro tiempo. Nuestra pluma, bueno, en aquel momento se escribía con pluma, nuestros dedos serían escribiendo por WhatsApp. A ver cómo empleamos nuestros dedos para escribir. Nuestra voz, a ver qué es lo que decimos y lo que no decimos. Nuestro dinero, nuestra influencia. ¿Qué hemos hecho con la luz que tenemos? Si la dimos o no la dimos. Todo lo que se hace por amor. Todo eso, mi hermano y mi hermana, anotan en los registros. Es como cuando vemos en las películas que lo meten preso a alguien, que lo toman y lo arrestan y le dicen, usted tiene derecho a un abogado, en este juicio también, y todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Todo lo que nosotros digamos puede ser usado a nuestro favor o en nuestra contra. Satanás lo va a tratar de utilizar para nuestra contra. Si nosotros decimos, pensamos o hacemos algo que no está de acuerdo a la ley de Dios, Él lo va a tratar de usar para nuestra contra, para tratar de reclamar nuestra vida, para tratar de conquistar nuestra vida y así hacernos perder el objetivo principal de nuestra vida, que es conocer a Jesús. Cara, ir para siempre. Podamos lograr. Todo eso que están poniendo está excelente. Todos esos actos son los que nombran aquí. Nos dice la cita que aparece en la página 542, el segundo párrafo. Déjame leértela. Los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación en el temor de Dios. La consagración a un estudio serio y con oración de la palabra de verdad. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Déjame decirte que yo alabo el nombre de Dios por lo que estamos haciendo esta noche. Porque jamás no podremos consagrar a Dios a menos que tengamos un estudio serio. Mira, puede ser que en tu vida o en mi vida son las 10:38 en mi celular y puede ser que estemos pensando y digamos, wow, mirá, ya son y 38, qué tarde que se nos está haciendo. Pero si estuviéramos mirando una película que nos gusta, no importa que termine a la 1 de la mañana. Si estuvieras comiendo algo que te gusta con algún grupo de amigos, no importa que pase el tiempo, pero cuando nos necesitamos hacer un estudio serio, nuestra naturaleza carnal pelea para levantarse y salir de ahí, ¿o no? ¿No te pasa? Que cuando estamos prestando atención a cosas serias, a cosas que nos van a cambiar la vida, a cosas que nos hablan de reavivamiento y reforma, ¿nos pasa o no nos pasa que la naturaleza carnal empieza a guerrear? Nos aburrimos, nos empiezan a molestar tantos mensajes que van llegando, nos empieza a molestar si hay un poquito de ruido o si se entrecorta el micrófono y no estamos tan deseosos a veces de escuchar o no escuchar. ¿Ves qué pasa con eso? La naturaleza carnal, que vos y yo la tenemos adentro, que pelea contra la ley de Dios, que se opone a la ley de Dios y que no quiere cambiar. Pero cuando nosotros nos quedamos, aunque nos cueste, hacer un estudio profundo de la palabra de Dios, no una pasadita, no un jueguito. Si vos te estás conectando a los programas que estamos haciendo los viernes a la noche en Joven Leaf, que es un tipo de programa que hacemos
de aprender jugando, nada que ver tiene con... Esos programas hacemos adivinanzas, hacemos preguntas, hacemos sorteos. Y está buenísimo porque aprendemos jugando, pero no es un estudio profundo de la Sagrada Escritura y del espíritu de profecía como estamos haciendo ahora. Esto es un estudio profundo. Y tu naturaleza carnal puede ser que pelee igual que la mía, como para decir, bueno, ya está, ya podríamos cortar, ya demasiado estudiamos, ya estamos viendo cosas que ya sabíamos, ya está. Listo, ya está. Déjame decirte. Porque la única forma de que Jesús pueda salvar en el juicio es que nos esforcemos para consagrar nuestra vida. Hay gente que dice, che, pero tan difícil, es la vida eterna. Hermano y hermana, es la vida eterna. Son miles de millones de años hasta que no se nos da una idea de lo que es y todo lo que allá se vive. No es tan difícil. Es lo mínimo que podemos hacer, ¿no te parece? Lo mínimo que podemos hacer es esforzarnos, ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor, como dice la palabra. Así que esto que estamos haciendo, yo le doy gloria a Dios y alabo su nombre, lo digo nuevamente, porque esto que estamos haciendo es una bendición. Y algunas personas me preguntan, che, pastor, ¿cuántos quedarán al final del conflicto? No me interesa, yo voy a quedar de este lado de la cámara. Espero que vos me acompañes ahí, que podamos seguir creciendo juntos. Pero me he propuesto con la ayuda del Espíritu Santo de repasar este libro cuando termine este empezar con eventos de los últimos días. Y si Jesús todavía no vino para ese momento, seguir con el libro del evangelismo. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos solemnes y necesitamos crecer en la gracia divina. Cuando se pase el coronavirus, creo que va a ser aún más tarde el horario del programa. Cuando se pase el coronavirus de los cultos y demás, estoy volviendo 10:30, 11 de la noche. Bueno, si estás ahí y me querés acompañar, vamos a seguir repasando el conflicto de los siglos, evento de los últimos días, el evangelismo. ¿Seguimos? Vamos a ver qué nos dice la próxima pregunta en este estudio profundo que estamos haciendo acerca del espíritu de profecía y el conflicto de los siglos. ¿En qué se basa el éxito de Satanás según este capítulo? Hay una cita muy linda que nos decía en qué se basa el éxito de Satanás. Era algo así sencillito. El éxito de Satanás. A ver si lo encontrás. Bueno, calculo que ya lo encontraste. A ver en qué se basa el éxito de Satanás. Muy bien. Mirá, Mercedes está velocísima. Está. Excelente, Mercedes. A ver aquí qué contestaron. Mientras van contestando. Muy bien, es otra cosa que ya pasamos. Muy bien, el éxito de Satanás se basa en la distracción. Eso es lo que hace. Te quiere distraer de la eterna redención. Dios es el juez. Jesús es el abogado defensor. Él te quiere defender. No importa cuánto pecaste, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y maldad si te arrepentís y confesás esos pecados con fe creyendo que la sangre de Jesús te limpia. Él lo hace, Él lo promete en su palabra. Isaías 1:18 dice, venid y estemos a cuenta, si tus pecados son rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 y versículo 9 nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, no solamente por nosotros, sino por todo el mundo. Así que Jesús es tu abogado. Satanás es el que te acusa, es aquel que trata de encontrar alguna cosa en tu vida para que él tenga acceso a tu vida, para romperte las ideas, tratar de conectar su mente con la tuya, como dice Testimonio para los Ministros, página 77, que dice que allí... Y también aparece esta cita en Mensaje para los Jóvenes, no me acuerdo la página, donde el espíritu de profecía dice que Satanás logra conectar la mente con la del ser humano e instala sus ideas en la mente del ser humano. Cuando Satanás logra tener acceso a nosotros, lo que hace es instalar sus pensamientos, instalar sus ideas en nuestra mente y nosotros hacemos su voluntad pensando que es la nuestra. Satanás trata de distraerte, trata de distraer con las deudas y logra mucho a veces con eso. Te trata de distraer con los entretenimientos, con las películas, las series, los deportes, pilas de entretenimientos. Se trata de distraer con la comida, porque Satanás sabe que si nosotros nos alimentamos bien, nuestro cuerpo como maquinaria tiene una mejor conexión con el cielo. Entonces va a tratar de que comamos mal, de que comamos lo peor posible, de que no hagamos caso a los consejos de salud que el Señor tiene para nosotros. Entonces nos distrae también porque nuestra mente está embotada y no se puede conectar al 100% con el Señor. Satanás trata de distraernos.
Y perdona que te hable tanto de Satanás en este cortito pedazo de la presentación, pero es nuestro enemigo y tenemos que saber cómo trabaja. Por eso el Señor nos ha dejado esto escrito. No debemos dejarnos distraer por el enemigo. Déjame decirte que una de las tretas y artimañas que tiene hoy más poderosas son las deudas. Ya lo dije, pero voy a hacer un poquito de énfasis sobre esto. Las deudas, mis hermanos y hermanas, son terribles. La palabra de Dios nos dice, en lo que dependa de ustedes, no le deban nada a nadie. Y a veces, porque queremos alcanzar cosas que tal vez no podemos alcanzar. La sociedad hoy en día te dice, vos podés, vos podés, vos podés. Es mentira. No le creas al mundo. El príncipe de este mundo te miente. Hay cosas que seguramente en tu vida no vas a alcanzar, como hay cosas que yo no voy a alcanzar. Es mentira que todo lo que soñemos lo vamos a conseguir. Mentira. Porque nosotros si soñamos cosas que están en el mundo, aunque se las pidamos a Dios, si son para perdición, Dios no nos las va a dar. Acordate de lo que leímos la clase de Biblia que di online esta semana, y leíamos Santiago capítulo 4, versículo 3, que nos dice allí que a veces pedimos y no para gastar en nuestros deleites. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con este consumismo que impone la sociedad, porque a veces eso nos va a llevar a pecar contra Dios, nos va a llevar a endeudarnos, nos va a llevar a que nuestra mente esté preocupada solamente en pagar deudas, en cada día trabajar más, y entonces nos encontramos con un grupo de personas que son cristianas, que quieren adorar a Dios, que quieren servir a Dios, pero no tienen tiempo para hacerlo. Porque están en tantas deudas o en tantos proyectos de crecimiento económico que solamente tienen tiempo para pagar las deudas o para el crecimiento económico. Entonces no tienen tiempo para ir a la iglesia a los cultos de oración, no tienen tiempo para asistir a la iglesia a una coinonía o a una vigilia o a una semana de oración todas las noches, no tienen tiempo para salir a predicar el evangelio y dar un estudio bíblico o reunirse en un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque el foco de la vida de esas personas, ya sea por las deudas que tienen o ya sea porque tienen muchos proyectos económicos de superación para dejarle algo mejor a su familia o darle un mejor pasar económico a sus hijos, los distrae tanto que no se puede entrar en lo lindo que hay, que es crecer en la gracia divina. Que no nos pase como a las vírgenes que se quedaron sin aceite. Tenemos que velar y orar para que tengamos el aceite preparado, mi hermano y hermana. La última cita dice así: velad pues, no sea que viniendo de repente os halle dormidos. Marcos 13, 35 y 36. Peligroso es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. No te canses de velar. No te canses. Hay un efecto de esperar la segunda venida. Ese efecto es el ya y el todavía no. ¿Alguno de ustedes puede decirme cuánto falta para que Jesús venga? No, déjame decirte que vos no me puedes decir nada. Vos me podrás decir, falta poco, pastor. Excelente, yo te voy a decir lo mismo. Falta poco, las señales lo anuncian. Esto del coronavirus, esto de estar encerrados todo el mundo dentro de sus casas, es una señal poderosa, que anuncia el pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, ¿cuánto falta? No sabemos. Y puede ser que en ese cuánto falta, como le pasó a algunas personas, que puede ser tu papá, tu mamá o tu abuelo o gente que conozcas de la iglesia que es viejita y que dice, pero yo estoy esperando a Jesús desde que llegué a la iglesia. Y mi papá ya lo esperaba y mi mamá también. Hay gente que son tercera, cuarta, quinta generación adventista y todos lo esperaron como si ya venía y todavía no. ¿Saben cuál es el problema de esperar a Jesús? Que a veces cuando no llega ya, algunos se cansan de velar y entonces se vuelven a los atractivos del mundo. Por eso, mi hermano y mi hermana, déjame darte un consejo, que tu espera en el Señor de la segunda venida no sea por emociones, no sea por el miedo del coronavirus, no sea por el miedo, ¿y qué hay que hacer ahora? ¿Tengo que vender todo? ¿Tengo que salir disparando? ¿Ya llegó el momento ese? Que no sea por emociones, tiene que ser con la razón. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Tenemos que transformar y renovar nuestro entendimiento para saber cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, y para eso tenemos que presentar a Dios nuestro cuerpo, nuestros miembros, en nuestro culto racional. No tenemos que decidir con las emociones, tenemos que decidir con la razón, porque el Espíritu Santo nos habla a la razón, no nos habla a las emociones. Las emociones el Espíritu Santo las pone donde deben estar, pero no podemos decidir por las emociones. Las decisiones de emociones son así cortitas, las decisiones de la razón son las que perduran, son las duraderas. Necesitamos decidir con la razón, no con la emoción.